área. Si la infracción fue cometida dentro del área, el tiro libre puede ser tomado en cualquier lugar de dentro del área. Si se juega de afuera del área, debe ser jugado en línea a donde fue cometida la infracción, ¿sí? Pero en paralelo a la banda lateral. Y tiene que ser justo en la línea por donde por donde fue la infracción. Lo mismo que las salidas, ¿no? Las salidas no se pueden hacer en cualquier lugar del área, tienen que ser en línea recta a donde salió la bocha por la línea de fondo. Diego, una pregunta aquí. Muchas veces sucede que se comete una infracción, digamos, al centro del campo y el Sí, jugador que le comete la infracción empieza a avanzar hacia donde está el jugador que le hizo la falta. sí. Esa es una, y ese jugador muchas veces se hace para atrás, pero siguen en la misma línea recta los dos, uno avanzando, uno echándose para atrás, y después de 3 metros vuelve a bajar el bastón. ¿Qué aplica? Yo creo que en esas situaciones el mismo jugador que le cometieron la falta quiere sacar más ventaja, haciendo evidente que el jugador no lo deja jugar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas veces trata de sacar una ventaja de esa situación para que le cobren o un córner corto o para ganar una sanción personal contra ese jugador. Nosotros como árbitros lo que deberíamos hacer es hacerle hacer nuevamente el tiro libre si entendemos que está sacando una ventaja o que es una desventaja para el defensor, porque también tenemos que entender que el defensor no puede hacerse humo, no puede desaparecer, ¿sí? Entonces, si el defensor a mí me demuestra que no quiere participar de la jugada, porque generalmente levanta el stick o se quiere correr para atrás, pero el que está tomando el tiro libre eh, eh, va en su dirección hacia donde se encuentra, entonces nosotros tranquilamente podríamos parar el juego y decirle que haga nuevamente el tiro libre y que no vaya en contra de un jugador que en realidad lo quiere dejar jugar. ¿Sí? También podemos esperar un poquito a ver cómo resuelve la situación, a ver si ese jugador puede salir jugando para algún otro lado o no, pero si termina siendo una desventaja para el jugador defensor, tranquilamente podríamos hacer volver a jugar el tiro libre nuevamente. Gracias. Bueno, los oponentes deben estar como mínimo a 3 metros de la bocha, esto lo aclaramos, ¿no? Si un oponente está a menos de 3 metros, perdón, esto ya lo habíamos visto. Acá un tiro libre otorgado al ataque dentro de la mitad de cancha. En ataque todos los jugadores deben estar a 3 metros. Esto es lo mismo que en césped dentro de los 23, ¿no? Que todo el mundo tiene que estar a 5 metros. Acá son 3 metros y es a partir de la mitad de cancha. O sea que cualquier infracción intencional dentro de mitad de cancha va a ser córner corto, como vamos a ver ahora cuando veamos córner corto. Bueno, la bocha dentro de esta mitad de cancha no debe ser jugada al círculo hasta que haya recorrido al menos 3 metros, no necesariamente en una sola dirección, tampoco tiene que ser en forma lineal, o sea, yo puedo cambiar de dirección, ¿sí? Lo importante es que la sumatoria de ese recorrido de la bocha sea de 3 metros, porque incluso yo puedo recorrer 1 metro, que la agarre un compañero mío, recorra 2 metros más, y ahí ya sumamos los 3 metros, y a partir de ese momento la bocha puede ser enviada al área, ¿sí? O haya sido tocada por un defensor. Obviamente, si la toca un defensor, ya el requerimiento de que recorra 3 metros no es necesario, ¿sí? Y ahí ya directamente la puedo enviar al área. La bocha también puede ser introducida en el área jugando contra la tabla, pero en este caso debe recorrer por lo menos 3 metros antes de rebotar en ella. En esta situación tenemos que hacer como si la tabla o la banda lateral fuera un compañero nuestro, ¿sí? Si yo tengo un compañero al que le paso la bocha, ese compañero va a poder enviar la bocha al área solo si recorrió 3 metros antes. Entonces, si en el pase que yo le hice a mi compañero la bocha recorrió 3 metros, ya ese compañero mío puede enviar la bocha al área, ¿sí? Con la tabla o la banda lateral pasa exactamente lo mismo. Yo puedo enviar la bocha al área por rebote de la tabla, pero tiene que haber recorrido 3 metros antes de tocar la tabla, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, una vez que toca la tabla, ya puede ingresar directamente al área. Pero siempre tiene que recorrer 3 metros antes de tocar la tabla, ¿sí? No puede ser sumatoria, que recorra 1 metro y que después de la tabla recorra 2 metros más, porque antes de enviarla al área tiene que recorrer los 3 metros. ¿Entendió más o menos? Si tienen alguna duda con esta situación, pregunten porque a veces se torna medio confuso. Lo importante es que antes de enviarla al área, sea como sea,
la bocha haya recorrido 3 metros. Y si tiro sobre la baranda y Sí. entra la pelota, igual debe que ser los 3 metros. Claro, antes de que toque la baranda, tiene que haber recorrido 3 metros, si no, no vale. ¿Se entiende? Si después del rebote en la banda recorre 3 metros, tampoco es válido, porque los 3 metros los tiene que recorrer antes. Porque lo que dice la regla es que la bocha debe recorrer 3 metros antes de ser enviada al área, no antes de entrar al área. ¿Se entiende? Porque a veces la confusión es que tiene que recorrer 3 metros antes de entrar al área, y no es así. Es que debe recorrer 3 metros antes de ser enviada al área. O sea que antes de que alguien la envíe al área, la bocha debe recorrer o haber recorrido 3 metros. Por eso, para enviarla por la baranda o por la banda, tiene que haber recorrido 3 metros antes de rebotar en la banda. Gracias. Bueno, en un tiro libre de ataque otorgado dentro de los 3 metros del círculo, esto es entre la línea punteada y el área o el círculo, si el tiro libre se ejecuta inmediatamente, los defensores que se encuentran dentro del círculo a menos de 3 metros del tiro libre pueden acompañar o hacer sombra desde el interior del círculo al jugador que realice el autopase. Obviamente no pueden salir del círculo, ¿no? Este es un requerimiento básico para esta situación, porque si salen del círculo ya deberían respetar los 3 metros. Pero esto que es igual que en césped, nada más que en césped tiene que recorrer 5 metros, la diferencia es que acá, si se hace inmediatamente el tiro libre, nosotros nos tenemos que olvidar de los jugadores que están a menos de 3 metros, ¿sí? Si se hace inmediatamente, los jugadores pueden seguir haciendo sombra, pero desde dentro del área. Ahora, si el atacante decide no tomar el tiro libre inmediatamente, ya sea porque la bocha rebotó, se fue para un costado, o porque decidió dejar la bocha y viene a hacer el tiro libre un compañero, bueno, a partir de ese momento, todos, menos el que toma el tiro libre, deben estar a 3 metros. O sea que el jugador que estaba adentro del área, pero a menos de 3 metros, se tiene que separar. Si tiene un compañero que no estaba a 3 metros, se tiene que separar. Y la manera de que hagamos esto es nosotros como árbitros decirles a todos, incluso hasta podemos detener al jugador para que no haga el tiro libre y decirle por favor que se ubiquen todos a 3 metros. Pero esto es solamente si el jugador decide no hacer el tiro libre inmediatamente, ¿no? Si decide hacerlo inmediatamente, nos olvidamos y que jueguen, y ahí vemos si el jugador influye antes o después de recorrer los 3 metros o no, como en cualquier tiro libre. Diego, una consulta. Sí, Con respecto al tiro libre pegado a la línea punteada del círculo, digamos, el jugador que está adentro defendiendo esa jugada, digamos, ¿tiene que estar a 3 metros como en el césped 5 metros? ¿O puede hacer el acompañamiento? puede hacer el acompañamiento, pero solamente si el tiro libre se hace inmediatamente. Supongamos que a mí me hicieron la infracción y yo mismo paro la bocha y salgo jugando. Entonces, si hay un jugador que está a menos de 3 metros adentro del área, ese jugador me puede acompañar siempre y cuando lo haga de adentro del área, ¿sí? Pero tiene que ser cuando el atacante hace el tiro libre inmediatamente. Eso es igual que en césped. Y si el tiro Bien, libre no lo hace inmediatamente, ahí sí todos deben ubicarse a 3 metros de la bocha. Lo que no puede pasar es que un jugador defensor que está a más de 3 metros se acerque a intentar ponerse a menos de 3 metros. No debemos dejar ese jugador y debemos decirle que se tiene que ubicar fuera de los 3 metros como estaba. Diego, una pregunta en lo que respecta a mover la pelota 3 metros antes de ingresar al área. El, el ofensivo puede tocar la pelota y avanzar 1 metro, digamos, hacia su derecha. Regresa hacia su izquierda el mismo metro y vuelve a abrir a su derecha el mismo metro. Sí, En teoría ya recorrió los 3 metros horizontalmente. ¿Ya la puede ingresar? perfecto, totalmente. Porque en realidad, como decía hace un ratito, los 3 metros pueden ser como sumatoria de movimientos. O sea, siempre la bocha es la que tiene que recorrer 3 metros, pero puede ser en cualquier dirección, no tiene que ser lineal, ¿sí?
Y no tiene que ser el mismo jugador el que recorre los 3 metros, puede ser otro el que termine de recorrer los 3 metros de la bocha. Lo importante es que la bocha, sea como sea, recorra 3 metros, en cualquier dirección o en sumatoria o con otro jugador, pero siempre tiene que recorrer 3 metros antes de que alguien la pueda enviar al área. Gracias. Obviamente si algún jugador del equipo contrario, un defensor, la toca, ya no es necesario que recorra 3 metros, como decía el reglamento, y automáticamente la puedo enviar al área, ¿no? Perdón, acá tenía una pregunta. Ahora voy con la pregunta de Paul, que me había quedado colgada. Jeremy dice, la distancia aplica también para jugadores del mismo equipo, ¿verdad? Es decir, todos tienen que estar alejados de la bocha. ¿Es así? A ver, esto es igual que cuando un jugador contrario, no está a 3 metros, ¿sí? Yo no tengo por qué demorar el tiro libre. Entonces, si el atacante hace el tiro libre inmediatamente y tiene un compañero a menos de 3 metros, no es infracción, siempre y cuando ese jugador no influya en el tiro libre, ¿no? Entonces, si yo agarro y hago el tiro libre rápido, mi compañero a menos de 3 metros, no es infracción. Ahora, si yo no hago el tiro libre inmediatamente, todos deben estar a 3 metros, incluido mi compañero. Por eso ahí como árbitro nosotros tenemos que agarrar y poner a todos los jugadores y decirles que se pongan a 3 metros. Acá me había quedado una pregunta de Paul que decía, si la bocha impacta en los parantes del arco en un córner corto, luego impacta en el arquero y después se eleva por el aire, ¿qué se debe cobrar? Bueno, es una muy buena pregunta, porque cuando hablábamos ¿se acuerdan que cuando les comenté que la bocha rebotaba en la banda lateral y se elevaba, nosotros le deberíamos cobrar infracción al último jugador que le había tocado? Esto es exactamente lo mismo que para el tiro al arco. Cuando nosotros tiramos al arco y la pelota rebota en el poste, si hay una infracción, se la debemos cobrar al último que tocó la bocha, ¿no? Y en este caso, el último que tocó la bocha sería el arquero, ¿no? Porque la pelota rebota en el poste y después se eleva en el arquero. Para el arquero no hay jugada peligrosa, entonces al arquero no le deberíamos cobrar infracción, pero sí, después tendríamos que ver a dónde va esa bocha para ver si es infracción o no. Supongamos que yo tiro al arco, rebota en un poste y ese rebote le pega en la espalda a un defensor que está intentando defender el tiro. Bueno, ahí la infracción se la deberíamos cobrar al último que levantó la bocha o al último que tocó la bocha antes de que pegara en el poste. En ese caso sería el atacante. Por eso sería infracción a favor del equipo defensor, ¿sí? Siempre, ya sea en la banda, en la baranda o en los postes, nosotros para cobrar una infracción tendríamos que tener en cuenta quién fue el último que la tocó antes de que rebotara. Bueno, ahora vamos a ir con el córner corto. Los equipos deben tomar el mínimo tiempo para tomar sus lugares y ponerse el equipo protector. Como guía deben ser 30 segundos. Esto también fue un cambio que salió ahora hace un par de días, porque antes el tiempo que tenían los equipos defensores para ponerse todo el equipamiento era de 20 segundos, pero ahora se estiró a 30 segundos. Si bien esto, en los torneos internacionales donde hay un reloj que marca los 30 segundos, sirve para poder sancionar a un jugador cuando tarda más de 30 segundos, nosotros en nuestro hockey local o en los torneos donde no tenemos el reloj de 30 segundos, solo debemos usar esto como guía y no para sancionar a los jugadores, ¿sí? Podemos tratar de que los jugadores se pongan el equipamiento más rápido, que no demoren, pero no sancionarlos si no hay un reloj que muestre los 30 segundos en el cual poder sancionarlos, ¿sí? O sea que como guía utilícenlo, pero si no hay un reloj en el que se puedan ver los 30 segundos, no podemos sancionar a nadie. Si el equipo que defiende un córner corto ha elegido jugar solo con jugadores de campo, un máximo de 6 miembros del equipo defensor pueden estar colocados detrás de la línea de fondo, fuera del arco. Ahora vamos a ver una imagen en la cual vamos a ver cómo se ubican los jugadores en el córner corto. Cualquier defensor que no esté detrás de la línea de fondo debe estar más allá del tope del área opuesto de la cancha o hasta 9 metros, en realidad es 9,10 de la línea de fondo opuesta a la cancha. Acá tenemos la imagen, ¿no?
Supongamos que el córner corto se juega de este lado, el equipo azul es el equipo que va a jugar el córner corto, el equipo rojo es el que defiende, tenemos al arquero adentro del arco, el único que puede defender adentro del arco en el hockey indoor es el arquero. O sea que supongamos que yo elijo defender solamente con jugadores de campo, ningún jugador puede estar adentro del arco, ¿sí? Todos tienen que estar afuera del arco y obviamente se tienen que ubicar del lado opuesto a el jugador que va a servir la bocha o que va a jugar la bocha, ¿sí? Y obviamente, igual que en césped, la bocha se puede jugar de cualquiera de los dos lados. Nada más que si la bocha se juega del otro lado, los defensores deberían ir del lado opuesto y siempre del poste hacia el lado de afuera. Si el equipo elige defender con un jugador menos, el jugador no va a mitad de cancha, ¿no? Va al otro lado, al lado opuesto, como decía recién, hasta los 9.10 metros del lado opuesto, o sea, hasta la línea del área contraria. ¿Sí? Lo mismo vamos a ver cuando veamos que algún defensor se adelanta, ¿sí? O algún jugador ingresa antes al área, que hay que enviarlo al otro lado, no va detrás de mitad de cancha, sino que va al otro lado del área, detrás de la línea de los 9 metros. Bueno, y acá tenemos lo de las infracciones. ¿Sí? Si un jugador invade el área, esto ya sea tanto defensor como atacante, porque a diferencia del césped, acá en el césped si un jugador atacante invade, el servidor del córner corto es el que se va a mitad de cancha, acá no. Acá si cualquiera de los jugadores que invade el área, ya sea defensor o atacante, se tiene que ir a los 9 metros del lado opuesto de la cancha y no puede regresar a defender el córner corto repetido o retomado, pero sí puede volver para un córner corto posterior subsiguiente. Acá voy a hacer una aclaración que a veces se presta para una confusión, que es un córner corto repetido o retomado y cuál es la diferencia con un córner corto posterior o subsiguiente. Un córner corto repetido o retomado es el córner corto que se cobra dentro del córner corto que se está jugando. Por ejemplo, se sirve la bocha, se intenta jugar la bocha dentro del área o hay un tiro al arco y le pega en el pie a un defensor, ¿no? En una situación que sería córner corto nuevamente. Bueno, esto es un córner corto repetido o retomado, ¿sí? Ahora bien, si el córner corto sale de los 3 metros de la línea punteada, que es cuando termina el córner corto, ¿no? En ese caso ya pasaría a ser un córner corto subsiguiente o un córner corto posterior, si obviamente después de salir de los 3 metros vuelve dentro del área y se cobra otro córner corto, y ya el defensor que habíamos enviado a los 9 metros del otro lado puede volver y empezar a defender el córner corto desde la línea de fondo, o el atacante puede volver al borde del área, ¿no? Por eso siempre decimos que si en el último córner corto, extra tiempo, un jugador se adelanta, ese jugador no puede volver a participar hasta que finalice el partido, ¿no? ¿Y cuándo finaliza un córner corto? Bueno, esto es una pregunta que me gustaría que me respondan ustedes. Hay varios puntos, a ver quién se anima a responder cuándo finaliza el córner corto. Tenemos varios, y a diferencia del hockey sobre césped, hay uno en particular que es diferente. A ver quién se anima a decirme cuándo finaliza el córner corto. ¿Alguien? Son varias, Diego. En realidad son como 7 más o menos, creo yo. Cuando un gol es anotado, Perfecto. cuando un penal es otorgado, cuando la bocha sale por la línea de fondo sin intención, cuando un tiro libre es otorgado a favor de la defensa, o que no es córner corto nuevamente, cuando un tiro libre es a favor del atacante fuera del círculo, un bullying puede ser, y me queda una, creo, por ahí. Bueno, en hockey indoor es cuando sale por arriba de la banda lateral y no hay, o sea, es sin intención y no se cobra un nuevo córner corto. ¿Sí? Esto Bien. que dice Jeremy de cuando sale por segunda vez, eso no está más en el reglamento, ¿sí? Recuerden que ahora es solo cuando sale de los 3 metros, o sea, cuando sale de la línea punteada, ¿sí? Entonces, en todas estas situaciones que dijo Juan, más cuando sale por arriba de la tabla sin intención, o sea que no cobramos otro córner corto, finaliza
el córner corto. Y el bully finaliza siempre y cuando no sea un córner corto de extra tiempo, o sea, con un córner corto de tiempo finalizado, si tenemos que cobrar un bully, se juega nuevamente el córner corto. ¿Sí? Muchas gracias, Juan, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un par de videos Diego, sobre córner corto para entender bien las situaciones, ¿sí? Después del penal vamos a ver necesito eso. hacerte una consulta. Sí, decime. Mira, me pasó jugando, por eso te quiero hacer la pregunta. Deciden ir a defender el córner corto 4 jugadores y el arquero, ¿verdad? Yo me Sí, quedo en el lado opuesto, ¿sí? sí, A los 9 metros. sí. Un jugador se adelanta, ¿verdad? De mis compañeros se adelanta. Yo Sí. puedo ir, porque viste que en el hockey pista pueden ir a defender todos los compañeros, o no, porque ya decidió defender el córner corto con esa cantidad de jugadores. Exacto. Si vos decidís o tu equipo decide defender el córner corto con 4 jugadores y el arquero, ¿sí? O supongamos con 5 jugadores, y alguien se adelanta, tienen que defender sí o sí con uno menos. O sea que a lo sumo lo que podés hacer es reemplazar a alguno de los otros jugadores, ¿no? Supongamos que el que se adelantó es el picador o el primer jugador, que generalmente es rápido. Y bueno, y el jugador que está en mitad de cancha resulta que también es rápido, entonces quiere reemplazar a otro jugador para poder salir en esa posición. Lo puede hacer siempre y cuando no demore el juego. Pero lo que no puede hacer es que volver a defender para que ese equipo siga defendiendo con la misma cantidad de jugadores. Ese equipo siempre tiene que defender con uno menos. ¿Sí? Listo. Gracias, Diego. De nada. Bueno, vamos ahora al penal, ¿no? Si el equipo que defiende un tiro penal ha elegido jugar solo con jugadores de campo y no utiliza el arquero sustituto, recuerden que en el córner corto no se puede hacer sustituciones, ¿no? de arquero. Eso es igual que en césped, salvo por lesión o por sanción personal. Pero en el penal sí, se puede sustituir a un arquero. Si yo estoy jugando con jugadores de campo y el árbitro cobra un penal, puedo elegir hacer una sustitución y que entre un arquero, ¿no? Pero de todas maneras, si yo elegí, o porque no tengo un arquero cambiado con la vestimenta, ¿no? Para el cual no se puede esperar, entonces tengo que defender sí o sí con un jugador de campo. Lo único que puedo utilizar para defender el tiro es el palo o el stick de hockey, ¿sí? Como protección me puedo poner una máscara, nada más, ¿no? Ni los guantes del arquero, ni los zapatos, nada, solamente la máscara, bueno, el guante que utiliza el jugador obviamente, ¿sí? Pero nada más. Y solamente defiendo con el palo de hockey o con el stick. Obviamente no está permitido arrastrar en el penal. Juan, perdón, Juan. Sí, Ahí hay una discrepancia o, no un malentendido, sino una ventaja del equipo que defiende. Porque decime. si yo estoy en aprieto, saco mi arquero, entro 5 jugadores que es más rápido para fluir más Sí, el ataque. Y si me sí. hacen un penal, entonces saco un jugador y entro el arquero. Eso no es la regla, hay como una discrepancia porque si yo utilicé esa ventaja y me hicieron un penal, entonces tengo que cargar con la penalidad. Claro, pero yo estoy hablando del penalti o del penalti stroke, no del penalti corner, digo, el corner corto. En el corner corto no se puede hacer la sustitución. Si yo estoy jugando con 6 jugadores de campo y me cobran un corner corto o un penalti corner, no puedo ingresar al arquero. Ahora, si a mí me cobran un penalti o un penalti stroke, ¿sí? Ahí sí, porque el reglamento me permite hacer el cambio y que ingrese el arquero. ¿Sí? En esa situación sí. Bueno, seguimos entonces. Bueno, como decía, no está permitido arrastrar el penal. Y ahora vamos a ver las infracciones, que son exactamente las mismas que en césped, así que las vamos a ver muy por arriba, porque en realidad no cambian mucho, ¿no?
cuando un arquero se adelanta, ¿sí? Y ataja el tiro, el penal o el penalti se tira nuevamente y hay que sancionar al arquero con tarjeta verde, ¿sí? Si el arquero se adelanta pero el gol igual es convertido, el gol se convalida y no hay que sancionar al arquero. Ahora, si el atacante realiza el tiro antes de que suene el silbato y se convierte en un gol, el penalti se realiza o el penal se tira nuevamente, ¿sí? Ahora, si el tiro va afuera del arco o el arquero lo ataja, el penal se da por finalizado, ¿sí? Y se da salida para el equipo defensor. Bueno, ¿alguna duda hasta acá con esto? Recuerden que el arquero no puede mover los pies, ¿sí? Solamente puede mover todo su cuerpo, pero los pies los tiene que tener fijos sobre la línea y solamente puede mover los pies cuando se mueve la bocha, ni siquiera después del silbato. Tiene que esperar a que se mueva la bocha para mover los pies que tienen que estar sobre la línea. Bueno, ahora vamos a ver unos videos de córner cortos, como para que vean las infracciones. Vamos a ver el video número 13. Acá vemos la infracción del jugador de blanco, muy sutil, muy suave, pero termina haciéndole perder el equilibrio al jugador de negro. Ahora lo vamos a ver de espalda, van a ver cómo se apoya con el cuerpo. Fíjense cómo lo termina empujando con el cuerpo. Es muy suave porque en realidad no separa el brazo del cuerpo ni nada, pero termina haciéndole perder el equilibrio. Esta infracción es afuera del área, pero dentro de la mitad del equipo que defiende, entonces debe ser considerada intencional, por lo tanto es córner corto. Recuerden que toda infracción intencional contra un jugador dentro de la mitad de cancha, pero fuera del área, es córner corto. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a otro video. El equipo rojo defiende, recupera la bocha, hace dribbling contra la línea y se le termina yendo o saliendo de la cancha. Y el árbitro le cobra córner corto. ¿Por qué? Porque en realidad entiende que más allá del dribbling que está haciendo, la deja salir intencionalmente. ¿Sí? Y si yo saco la bocha intencionalmente por línea de fondo, es córner corto. Esto es algo bastante común cuando el jugador se siente presionado o ve que alguien le puede quitar la bocha, no tiene pase, ¿sí? Es como que hace dribbling y dice, uy, se me acabó, se me fue, pero fue sin querer. No, el jugador sabe que si se le va por línea de fondo, que si la deja salir por línea de fondo, es córner corto. Entonces estas situaciones hay que estar muy atento y sancionarlas como corresponde. Vamos a ver un video más. Acá el jugador de blanco recupera la bocha y el de amarillo intenta un quite utilizando el cuerpo y termina derribándolo de manera muy peligrosa porque cae sobre la banda, sobre la baranda. Fíjense. Fíjense cómo utiliza el cuerpo para quitar.
esto, además de considerarlo una infracción intencional, que termina siendo córner corto, debe ser sancionado con una tarjeta, con una sanción personal. Que obviamente debe ser una amarilla mínima de 2 minutos, pero podría ser de 4 minutos también. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos infracción intencional afuera del área, pero dentro de la mitad de cancha, córner corto, infracción adentro del área, que puede ser intencional, pero que no quita la posición de la bocha a un jugador contrario, ¿sí? Que no evita el gol, eso también es córner corto, ¿sí? O cuando la tiran intencionalmente por la línea de fondo. A esto le sumamos una mala sustitución o un mal cambio, ¿sí? También es córner corto. Ahora vamos a ver lo del penal. Antes quiero responder unas preguntas. La ubicación de los árbitros en el penal es similar a la de césped, sí, totalmente. El árbitro principal, el del área donde se va a ejecutar el penal, se pone unos metros atrás en diagonal al que va a tirar el penal, y el otro se coloca sobre la línea a un costado del arco, a una distancia prudente para no influir en el jugador que va a tirar el penal ni en el arquero. ¿Sí? Es exactamente igual que el césped. Diego, Sí, estas normativas que son nuevas en el césped, donde la jugada viene fuera de 23, pero el jugador dentro del círculo defensor pone el palo de una manera para que salga por la línea de fondo, ¿también la podemos llevar a la pista? sí, totalmente. También, y al igual que el gesto que hace el jugador defensor, que es como un acompañamiento, desplazando el brazo, tocando la bocha para que salga. ¿La evaluamos como un golpe? ¿Como un tipo latigazo? Por más que no suene y cobramos corto, más allá que si salga o no salga de la línea, de la línea final. Claro, si entendés que, a ver, ¿te acordás lo que hablábamos al principio de la distancia entre la carrera que puede haber entre el palo y la bocha? Si vos entendés que esa distancia es suficiente como para considerarlo golpe, tranquilamente podrías cobrar córner corto solo por eso, porque ya golpearla se considera como una infracción para cobrar córner corto. ¿Sí? Entonces, más allá de que la termine tirando por la línea de fondo intencionalmente, el hecho de golpear la bocha para quitarla, podríamos considerarla como intencional y cobrar córner corto. Acá tengo otra pregunta de Jeremy que dice, si el arquero mueve los pies una vez y para la pelota y los vuelve a repetir, lo hace de nuevo, ¿qué se debe tomar? ¿Se amonesta? Ok. Si el arquero se adelanta, ¿sí? Debemos sancionarlo con tarjeta. La primera es verde, ¿sí? Va a venir otro arquero, ¿sí? Si lo vuelve a hacer, ya la segunda es amarilla. Entonces, y así hasta que el arquero no se adelante. Pero sí o sí hay que sancionar al arquero con tarjeta cuando se adelanta. Bueno, acá otra pregunta que dice, ¿qué aspectos son relevantes para evaluar la conducta del arquero? Para evaluar la conducta, ¿en qué sentido? ¿La mala conducta, la inconducta o en qué sentido es la pregunta? O el tema de cómo puede quitar. El arquero lo que no puede hacer es quitar de una manera que no lo podría hacer si no tuviera el equipamiento, ¿no? Claro, bueno, si nosotros entendemos que el arquero quita o intenta jugar la bocha de una manera muy violenta o muy peligrosa, que no lo podría hacer sin el equipamiento, deberíamos cobrarle infracción, deberíamos sancionarlo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces el arquero sale de manera tan violenta que puede terminar lesionando a un jugador contrario. Bueno, por último, vamos a ver cuáles son las situaciones en las que se puede cobrar penal. Ya habíamos hablado de la del córner corto. Para cobrar penal tenemos que tener en cuenta que tiene que ser, obviamente, dentro del área, una infracción intencional
¿no? Que quite la posición de la posesión de la bocha a un jugador contrario o la posibilidad de jugarla, ¿no? Alguien que intenta jugar la bocha y el defensor le comete una infracción intencional para no poder jugarla, ¿no? Y obviamente, bueno, si evita la posibilidad de la conversión de un gol, también es penal. Pero recuerden eso, siempre tiene que ser penal, pero que le prive, que le quite la posesión de la bocha a un jugador contrario o la posibilidad de jugarla. El solo hecho de que sea intencional no necesariamente tiene que ser penal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Bueno, por hoy dejamos acá con la parte de la introducción. Bueno, fue bastante por arriba, ¿no? Ahí eh, quisimos mostrar más o menos, o más que nada, las partes principales del reglamento de pista o de indoor y, y haciendo la comparación con el de césped para que vean las diferencias. Pero bueno, más adelante, no sé si la semana que viene o en otro momento, vamos a dar otro webinar de estos, ya un poco más avanzado para árbitros más de indoor, pero obviamente están todos invitados porque la idea es poder seguir eh, desarrollando el arbitraje de pista o de indoor en toda la Panamericana. Así que bueno, los espero y les agradezco mucho que se hayan conectado y que quieran capacitarse y bueno, y obviamente cualquier duda que tengan, que quieran preguntar, estoy a su disposición. En principio es el miércoles que viene, lo vamos a anunciar mañana, la Perfecto. segunda parte, esto o el más avanzado. Y les pido por favor, les dejé un link en el chat que completen el feedback. Lo pueden hacer anónimo, pueden poner su nombre como quieran. Lo que nos interesa es ver cómo podemos seguir mejorando y qué comentarios, inquietudes tienen ustedes. Así que por favor, les pido que se tomen, son poquitas preguntas, 3 preguntas muy cortitas. Les pido por favor que lo completen. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a vos, Laura, gracias a todos. Les mando un abrazo grande y bueno, cuídense o sigan cuidándose. Gracias, Diego. Adiós. Chao, Diego, un abrazo grande. Abrazo grande. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao.
Una consulta, Laura. ¿Sí? ¿Quién me La habla? próxima capacitación, Juan Espinosa te habla. Hola. ¿La próxima capacitación sería volverlos a inscribir por el mismo link o es automáticamente las mismas personas que ingresamos ahora? No, no, van a tener que llenar otros formularios para que yo les pueda, para que el sistema les mande el link o el mail. Bien, seguimos pendiente a la Lamentablemente, página entonces. lamentablemente el formulario tiene sus limitaciones, por lo cual van a tener que llenar otra vez los datos. Lo pueden hacer muy breve, pueden poner 2 palabras en cada casillero, pero tienen que volver a llenarlo para que el sistema después les mande automáticamente el mail con el link. Va a ser otro link. Va a ser otro link porque hay gente que ya no necesitaba anotarse en esta parte y se va a anotar en la segunda parte seguramente. Bien, Pero ese link lo ustedes, esperamos por la página, ¿verdad? ese link se van a enterar por Instagram. Por favor, síganos en Instagram, que ahí vamos a publicar, creo que mañana mismo ya va a salir el posteo, la segunda parte. Listo, gracias, Laura. No, por nada. Si no sale mañana, sale pasado, pero no después de pasado mañana. Hola Laura, Sí, decime. ¿cómo andas? Soy Andrei. Hola, Andrei. Espera que voy a dejar de grabar, que no me di cuenta. Estaba leyendo.